Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Una emisión más de Economía Ahora. Obviamente estamos en este momento con una invitada de mucho tiempo, con otras situaciones de Argentina y con otras situaciones nuestras también, ya que nos veíamos tete a tete en un estudio. Estamos ni más ni menos que con Gretel Ledo, que es abogada, politóloga y socióloga con diploma de honor, nada menos, y una persona que analiza muy profundamente los temas, mucho más que nosotros, y que por eso nos va a servir para ubicar a esta Argentina dentro del mundo y dentro de lo que está pasando en el mundo, que creo que hay cambios importantes. Gretel, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Buenas tardes, Raúl, como siempre agradecida por tu cordial invitación. No, gracias a vos por todo lo que nos brindás. Contanos un poquito tu imagen de esta Argentina ubicada en el mundo. Bueno, la verdad que hoy podemos hablar de un escenario crucial para nuestro país. Estamos hablando de un calendario electoral a fuego cruzado, donde los indicadores económicos dan que hablar, porque hoy la matriz política todavía no puede llegar a encajarse dentro de este esperable reordenamiento económico que hoy no sucede. Tal es así que Así bueno, es. nuestro ministro de Economía está constantemente manteniendo reuniones ya internacionales para, bueno, para ver un salvataje externo, porque internamente no se puede llegar a dilucidar. ¿Cuál es el gran dilema que tenemos hoy los argentinos? Bueno, ¿cómo consolidar el crecimiento económico con la inflación? ¿Sí? Y cuando Sí, hablamos de inflación, ¿qué hablamos? Nada más y nada menos que la pulverización de la capacidad adquisitiva, ¿sí? La pérdida del salario, el valor del salario real. Ya no hablo de salario nominal, sino salario real. Y cuando hablamos de eso, hablamos del aumento desmesurado de los índices de pobreza, índices de claro, indigencia, claro. desempleo, bueno, todo lo que es empleo informal. O sea, fíjense que cómo va Y el que aumento. es un perro que se muerde la cola, porque eso trae menor inversión, lo cual va a traer mayor pobreza, menor cultura, mayor indigencia. Exactamente, fíjense cómo hoy el sistema económico, porque en términos de Parsons sabemos perfectamente que hablamos de un sistema social, tenemos el sistema político, sistema económico, sistema social, sistema educativo, ¿sí? Hay diferentes sistemas de los medios de comunicación. Bueno, hoy el sistema económico está acaparando todo. ¿Y qué es lo que acapara? La disminución de efectividad del resto de los sistemas, que hoy no están funcionando de manera independiente y con una organicidad propia, con objetivos, ¿no? Y con metas calculables. Entonces hoy no podemos Claro. hablar de la red social, ya ni siquiera el tejido social y la red social no da abasto. Pero siguiendo con esto que estamos hablando del crecimiento y la inflación, tenemos, ¿qué es lo que dicen los manuales? Los manuales dicen, bueno, si aumentamos la tasa de interés, se supone que vamos a combatir la inflación. O sea, están los manuales tradicionales de la economía y lo que sucede en la realidad y por qué Argentina hoy es la excepción de la regla. Entonces dice, bueno, vamos a lograr digamos, un escenario astringente, vamos a secar la plaza, vamos a disminuir la base monetaria del circulante a partir del aumento de la tasa de interés. ¿Qué es lo que queremos? Propiciar lo que es el ahorro y obviamente, digamos, con desincentivar de esa manera cuál es digamos, el correlato de todo esto. Se desincentiva la inversión. Entonces, fíjense que hoy, para poder paliar todo lo que es la inflación, va a contrapelo, o sea, es el escenario opuesto al crecimiento económico. Toda vez que uno quiere atacar la inflación, aumentando la tasa de interés, el correlato ¿cuál es? El desincentivo hacia todo lo que es la Claro, inversión. ¿Mm? menor inversión. Exactamente. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces quiero repasar un poco los números. Fíjense, hoy Argentina, la tasa de interés en lo que es a nivel mundial es la segunda más alta de todo el mundo, a nivel mundial, ¿sí? Acá tenemos una tasa de interés. En primer lugar tenemos Zimbabue, 140%, Zimbabue. En segundo lugar, Argentina, 97%, Así segundo del es. mundo. Ahora, en América es la primera. O sea, Argentina lidera el ranking, digamos, de lo que es tasa de interés, va en primer lugar, en segundo lugar sigue Venezuela con 57,57%. Estoy hablando de los datos nuevos de junio de Trading Economics, que estos son de público conocimiento. Entonces, fíjense, tenemos una tasa de interés altísima. Por otro lado, vamos a la tasa de inflación. O sea, ¿por qué hoy, por más que el Banco Central esté aumentando la tasa de interés, está yendo siempre por detrás? O Claro. sea, ¿quién lo duerme al Banco Central? Lo duerme la inflación. O Es que sea, hoy no es claro. un negocio colocar plazo fijo para nada. Ahora, después vamos a hablar por qué de esto. Vamos a la tasa de inflación. Argentina es la cuarta a nivel mundial en la tasa de inflación. ¿Quién está en primer lugar? Venezuela, Venezuela. 436, ¿sí? por ciento.
Le sigue el Líbano, 268,78, Siria, 139,46 y por último, Argentina, 108,83 diría, más o menos. Pero danos un tiempito y vamos a superar a Siria, rápidamente. La verdad que al paso que vamos. Entonces, a nivel mundial estamos cuartos en tasa de inflación, cuarto, y en América somos segundo, ¿sí? En lo que es la inflación. Venezuela, Argentina. Exactamente. Venezuela está en 436,30. Ahora, Gretel, vos que analizás, ¿te das cuenta que la inflación, después de la pandemia que fue mundial, y después de esta guerra de Ucrania, que no fue mundial, pero afectó mucho a Europa, ha generado una inflación mundial que acá la queremos disfrazar como que nosotros somos consecuencia de eso y es una burda mentira, pero sí realmente el mundo en aspecto económico está cambiando con un problema de inflación por un lado, tasa de interés por el otro, pero no con el parate de inversión que existe en Argentina, obvio. Totalmente. Bueno, por eso vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ya el Banco Central ni siquiera es un resorte? ¿Por qué ya ni siquiera está funcionando esta política monetaria? Acá hay una crisis muy profunda, ya no hablo del tema político, sino tema económico, que es una crisis de credibilidad. ¿Sí? Sí. Cuando no hay previsión, Sí. vos sos un inversionista y querés tener reglas de juego mínimamente una estabilidad de acá a 10 años. Lo hemos hablado en tu programa tantas veces, vamos del sector minero, siempre hablamos del sector minero como ejemplo. En el sector minero son 10 años, vos cuando invertís, recién a los 10 años vas a ver el recupere, porque es uno de los sectores que requiere mayor paciencia, digamos, para poder ver. Mayor inversión y mayor tiempo para la recuperación. Totalmente. Entonces, yo te estoy hablando de un sector a largo plazo, ni hablar con todo lo que es hidrocarburos, o sea, hablamos de sectores claves, que hoy tanto hablamos de los recursos que hoy tenemos, ¿sí? En nuestro país en materia de minerales, ¿sí? Porque estamos hablando, bueno, Argentina tiene el activo, pero el activo sin estar siendo producido. Porque hoy, ¿qué empresa tenés que venga a invertirte en territorio nacional cuando las reglas de juego no son claras? Entonces, ante una ausencia de un marco seguro que vos como gobierno asume hoy, está el gobierno actual. Mañana le toca gobernar a la oposición. O no, sigue este gobierno, pero que haya una carta compromiso a nivel de todo el arco político. Exacto. No hay un compromiso hacia el país que vamos a querer llevarnos. Exactamente. Entonces, ese acá, es el problema. Y la incertidumbre. Y la incertidumbre trae la otra ahí, que es la inflación. ¿Qué es medular en todo esto, Raúl? Hay cuestiones que son políticas de Estado, que son como columnas vertebrales, que más allá del cambio del color político, tienen que permanecer en el tiempo. China, vamos al caso de China. Bueno, esos son los países que progresan. Exactamente. Porque el 90% de su política, tanto económica o cultural o de todo tipo, no cambia, por más que cambie el color político del partido que gobierna. Por supuesto, a ver, el padre de Mauricio Macri, que arrancó haciendo cantidad de negocios, bueno, que fueron bilaterales para Argentina y China, porque hizo una apertura interesante en todo el mercado chino, fíjense desde qué época estamos hablando. Ahora, pasan las gestiones y todos los gobiernos quieren hacer acuerdos bilaterales, hasta incluso los actuales asesores del equipo de Milei, también, más allá de que tengan su discrepancia respecto a lo que es el Partido Comunista Chino y la filosofía, dicen, no, mira, a nivel bilateral, si es un acuerdo económico y es un jugador más, no tenemos por qué cerrarnos. O sea, estoy hablando que ahí está el problema, Gretel. China no es un jugador más hoy. Era un jugador más en el 80. Hoy no es un jugador más. Hoy está planteando la supremacía del mundo junto con Estados Unidos y está tratando de que su moneda sea la moneda de intercambio internacional. Bueno, nada menos. Nada menos. Bueno, ahí por eso hacemos ahí un paréntesis. Aquellos políticos que dicen, con China sí, pero bajo las condiciones de que sea un open play, digamos, un juego totalmente abierto, y ahí volvemos al punto que estás mencionando, Raúl. Hoy, en este escenario, es prácticamente imposible. La guerra fría que se está entablando es los Estados Unidos de América y China. ¿Quién está dividiéndose el mundo? Y hoy China está queriendo tener una preponderancia en materia tecnológica, en materia de implantación de 5G, digitando cuáles son las empresas que quieren invertir en suelo nacional, con todo el correlato en materia satelital, en materia de seguridad militar, en recursos estratégicos, en avisorar cuáles son los puntos y los focos donde Argentina tiene sus mayores. Acá hay una impericia, hay una negligencia y hay una desesperación. Entonces, hoy tenemos el gobierno nacional, lo tenemos a Massa,
visitando, que reuniones con China, que reuniones con el Fondo Monetario Internacional, y ahora pareciera que es el candidato el que mejor brilla, porque no hay otra persona. Estoy hablando cómo está midiendo, por supuesto, todavía tenemos a Axel Kicillof y todavía no se sabe qué va a pasar con Máximo. Pero lo que voy es, porque hasta que no esté totalmente definido. Coincidimos en que quedan muy pocos días para estar en el tembladeral de la política argentina como nunca. Totalmente. Estamos hablando de apenas 2 días para cerrar alianzas y después 10 días más para cerrar candidatos. Y estamos como que no sabemos, como si estuviéramos 7 meses antes. Pero, a ver, Raúl, es tanto el nivel de fragilidad que hoy tenemos, que los argentinos tenemos que estar mirando. ¿Saben lo que estamos viendo los argentinos? Yo te comento, Raúl. Nosotros estamos no tenemos agenda propia. ¿Sabes cuál es la agenda que tenemos? El calendario electoral. Y yo te voy a explicar por qué. Sí. Resulta que este ministro, el señor Massa, que está haciendo y buscando convenios con el exterior, está buscando, ahora es una cuestión de semanas, que está acomodando todas las fichitas para lanzar la candidatura. Acomoda las fichitas con el escenario oriental, acomoda las fichitas con el FMI, ahora está lanzando unas ciertas inversiones con el sector automotriz, que es de público conocimiento, salió hoy en todos los medios. Sí. Entonces dice, bueno, estoy dejando, entre comillas, las cuentas en orden, o voy hacia un escenario, yo soy el que piloteo, el que tengo las relaciones para hacerlo, con lo cual... Lo que pasa es que convengamos que Massa hoy es el presidente virtual. Exactamente. Mientras que Alberto sirve café. Totalmente, por eso la candidatura de Scioli pende de un hilo, por supuesto. Claro. Pero ahora, fíjate esta lectura. Si dicen que mal o bien Milei está sentando una postura, te guste o no te guste, pero dicen que es un discurso diametralmente, digamos, opuesto obviamente a la gestión actual, pero con un discurso, si se quiere, con puntos decisivos, con cambio de viraje total, digo, dolarización, por ejemplo. Un cambio total. Entonces, ¿qué dice el oficialismo? Muchachos, vamos a reorganizarnos, vamos a ponernos de acuerdo, no hagamos unas pasos, mostremos unicidad, mostremos un único candidato, y por eso quieren bajar a cualquier tipo de alternativa. Entonces son horas clave. Volvemos al bolsillo de los argentinos. ¿Por qué hoy la agenda personal ya no existe y existe la agenda electoral? Porque hasta ahora tenemos una estabilidad de un escenario económico que dura semanas, Raúl. Sí, claro. ¿Me explico lo que te digo? Claro. O sea, el dólar, la poca estabilidad, lo poco que hay de indicadores, porque hay otros economistas, con nombre y apellido, que han dicho que en realidad, si hablamos de una dolarización, hablamos de $1 10.000 pesos. ¿Sí? $1 7.000 pesos o 2.000 pesos. A ver, no, estamos hablando de un delirio, un tremen, y estoy hablando de que hoy... El valor, dar ese valor del dólar es una locura, pero además de dar ese valor del dólar también es muy difícil el proceso de dolarización sin la anuencia o el aval de Estados Unidos. Es imposible. Porque nosotros necesitamos que la gente, el mundo confíe en que Argentina por una vez va a actuar bien, y necesita un paquete de 35.000 millones de dólares para decir, bueno, muchachos, ahora cambio por el dólar, me tienen que bancar, y Argentina es un defaulteador normal, y tenemos una clase política que nunca hizo ningún cambio de ningún tipo, sea el partido que sea. Hay una cuestión acá de fondo también, Raúl. ¿Cuál es el temor que subyace en la mayoría de los ciudadanos argentinos? ¿Qué pasa si vamos a un escenario de la dolarización? Sí. ¿Qué pasa con los depósitos? ¿Sí? Que estamos hablando de los ahorros de los argentinos que todavía están en el sistema bancario. De hecho, ya se han hecho las cuentas de cuánto es eso, de pesos pasarlo a dólares, y lo toman prácticamente como fuera un activo más. O sea, hay una confiscación de la propiedad privada porque mañana te lo dolarizan. ¿Con qué seguridad vos? ¿Con qué tipo de cambio? Algunos candidatos de campaña, equipo Milei y demás, te dicen, no, es al tipo de cambio que hoy actualmente está en el mercado. No, otros te hablan, ¿de dónde sacás los dólares? Entonces, ahí estamos hablando. Digo, ¿cómo me vas a practicar a mí un escenario de dolarización? ¿Qué pasa con la moneda nacional? Si vos dolarizás... Sí, ojo, perdés soberanía de moneda, ¿eh? Totalmente, por eso ahora vamos a hablar de ese aspecto. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Vos dolarizás. Al no tener ya los manejos, vos no tenés, te cuento. Sí, no tenés emisión. No tenés los manejos, te cuento. No tenés política monetaria, no tenés política fiscal. O sea, vamos al euro, ¿eh? Vamos al euro porque hay muchos que dicen, no, lo que pasa es que Italia se salvó, se estabilizó con el euro. No. Esos que dicen, que sabemos con nombre y apellido quiénes son, los empresarios de apellido italiano,
que dicen eso, que están en Argentina, no han hablado con el ciudadano de pie italiano que te dice, no, Italia no es la Italia de antes. Italia prefiere tener moneda nacional con manejo de política fiscal y no el cepo, digamos, y el grillete que le han colocado en el euro. Y bueno, eso es mentira lo que están diciendo. ¿Cuánto tardó Gretel en instalarse el euro con estudios de mucho tiempo para hacer una moneda común? Y aún así tuvieron problemas por la heterogeneidad de los países. Totalmente. No solo Italia, hablamos de Grecia. Pero a ver, cuando vos de Alemania. Vos como italiano, en el Parlamento vos tenés tu presupuesto nacional, que lo presentás a fin de año para que sea aprobado. ¿Sabés quién te lo termina aprobando vos el presupuesto? Te lo aprueba Bruselas. Claro. O sea, vos no tenés presupuesto nacional porque te dice no, sobrepasó tanto el déficit, te marcan falta y directamente ya te empiezan. Pero ¿cómo perdés esa soberanía con una constitución? Bueno, el tema es el siguiente. Acá, al haber un acuerdo político donde todos pactaron y dijeron, no, necesitamos estabilizar y hay un desorden total, entonces dijeron, crearon primero empezó con acordate, la zona euro, primero empezó con todo un acuerdo económico, después pasó un acuerdo político y después se buscó la constitución, una constitución. Pero ahí estamos hablando, te cuento, Raúl, que esto es peligroso, porque Europa es el modelo, la Unión Europea, de algo que hoy nosotros no tenemos que perder, que es la soberanía nacional. ¿Sí? Porque en Europa no tenés la posibilidad de diseñar políticas especiales y focales, porque hoy todas las políticas que primero eran, inicialmente, por ejemplo, primero arrancó económica, después avanzó en otros planos, por ejemplo, ambiental. Yo te estoy hablando ambiental porque es una política comunitaria, ¿sabes, Rendo? Que es así. Sí, o sea, es una política donde, te cuento, en Italia, tus estándares en Italia tienen que ser, el mínimo que se llama el piso mínimo es el estándar europeo. Después vos podés construir una exigencia mayor. Te dije lo ambiental porque es fatal. Hoy, por ejemplo, Argentina no puede exportar ni ingresar por los altos estándares ambientales que tiene la Unión Europea. Entonces, poco a poco, algo que arrancó en el afán de un control de indicadores económicos, porque se iba de la mano el manejo de la política interna en materia económica, fue acaparando lo ambiental y otras aristas. Por ejemplo, inmigración, ¿o no? Sí, no que tenemos problemas tremendos de inmigración. Gran problema, bueno, la inmigración es una política comunitaria. Entonces vos, italiano, no podés decir, no me traigas gente de África, no me traigas, no, porque hay cupos, te meten la gente, y ahí empezó el avance sobre la cultura nacional, digamos, empezó a desdibujar el sentido de pertenencia, la lengua, el idioma, la idiosincrasia, y empiezan tantos conflictos que hoy están en Francia, la cantidad de conflictos que tienen con todas las comunidades, digamos, que están, bueno, siendo, digamos, son inmigrantes que son obligados del marco comunitario y tienen que ser recepcionados por el ciudadano francés. Bueno, volviendo a este tema, poco a poco, algo que arrancó como económico, va avanzando en el plano. Avanza, no hay duda. Derechos de cuarta generación como ambientales, defensa del consumidor, todo lo que es consumidor, te cuento, tenés tribunales especiales, hay tribunales para litigar, todo en materia comunitaria. Por esto te digo, Raúl, que ellos estuvieron dispuestos, algo que yo te doy una galletita y después agarraron la torta entera, que es la definición de soberanía. Si vos no tenés moneda, te cuento, vos no tenés moneda, vos perdés la soberanía. Entonces la fórmula de Milei, que te plantea la dolarización, directamente es una cosa, declarate un enclave norteamericano y somos todos felices. Sí, obviamente. Autodenominate enclave norteamericano y se acabó, porque, digamos, no es ejemplo. Ahora vamos a apreciar el tipo de cambio, vamos a favorecer importaciones, retraemos las exportaciones y volvemos a un modelo donde Argentina, si no exporta, ¿cuál es la fuente genuina de desarrollo? Volvemos a un modelo colonial. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, esto lo han dicho un montón de analistas. Te cuento lo que es la dolarización. Es una cirugía a cuerpo abierto sin anestesia. Es una mutilación de último cuando tenés un enfermo terminal. ¿Vamos a terminar degollando del todo a la soberanía nacional? Yo creo que es el punto más débil de Milei. Lo que pasa es que Milei toma de la desesperanza de la gente y el discurso de la gente que se siente no identificada con los políticos que están hablando de zaraza mientras la gente se muere de hambre y no llega a fin de mes. O los jubilados están recontra cagados de hambre y todos dicen, vamos a defender a los viejitos, vamos a defender a los niños. Y después después de la campaña te olvidaste. Entonces Milei agarra eso y es el discurso que le está tirando, sobre todo a los jóvenes, para darles
insuflarles esperanza y que lo voten. Tal cual, de hecho hay un porcentual muy importante de jóvenes que han votado a este gobierno actual y que para estas elecciones van a votar a Milei, o sea, diametralmente opuesto. Ya estoy hablando, no un viraje, no un pasaje del voto pro, ni el nicho pro a Milei, sino directamente, digamos, del frente de todos. El pendular argentino, va al opuesto. Va al opuesto, pero acá eso es lo que te habla de un denominador de afección que atraviesa a todo el sector social. ¿Cuál es? El bolsillo. ¿Y sí? Entonces, sí. Acá vos podés ser un industrial, vos podés ser un agropecuario, vos podés, tener una pyme, o simplemente sos, un tachero. O sea, de cualquier arista, cualquier sector social, si vos no tenés una estabilidad, digamos, en términos económicos, terminás votando a una fórmula que dice, bueno, yo te voy a asegurar que esto lo resuelvo. Pero esto hay que dejarle claro a la ciudadanía. Dolarizar hoy es una amputación total, porque se pierde directamente la posibilidad del manejo independiente de la moneda nacional, de elaborar políticas que vamos totalmente atadas a... Lo cual no quita el valor de Milei de otras reformas que pide, que la sociedad lo pide. Totalmente. O sea, la reducción de gasto público la pedimos todos porque sabemos que esto no puede ser. La irrupción de los planes sociales sin meta y sin tiempo tampoco debe ser. O sea, hay un montón de cosas que están mal y que pueden ser una resolución fácil. El domingo en el programa de La Nata, que por segunda vez hace la nota, hablaba del astillero Río Santiago, que no ha hecho un barco nunca, le vendió barcos a Venezuela que no entregó, y todavía tiene una dotación como de 2.000 personas que cobran horas extras, que María Eugenia la sacó, y ahora le están pagando retroactivo. O sea, el Estado... En realidad no somos los que aportamos, sino son los demás que son beneficiados para estar en el Estado, que es de ellos, aparentemente. Es que, a ver, si nosotros queremos resolver las cuestiones de fondo, vos tenés que mirar, te cuento, vos tenés que mirar como gobernante cuál es el sector que tiene mayor capacidad de generar riqueza. Sí. Después están, mira, vos tenés que decir, ¿cuál es la torta? Los que generan mayor riqueza los identifico. Término medio, los que tienen un potencial, pero que necesitan... Sí, no desarrollado. Claro, por ejemplo, una pyme vos tenés que apoyarla, vos tenés que desarrollarla, tenés que darle incentivos, ¿me explico? Porque eso directamente dinamiza una cantidad de mercados. Bueno, y después tenés aquel sector, que es el sector que realmente todavía no está caminando solito, ¿sí? Que necesita... ¿Me explico? Ahora, este sector, que es el que todavía no camina solito, estoy hablando de los marginados sociales, estoy hablando de los caídos del mapa, ¿sí? O sea, los que realmente están totalmente desatendidos, que por sus propios medios... Pero calificalos, pero vos le das un plan, pero calificalos. Totalmente. Hay un montón de oficios que se han perdido y que son necesarios hoy y que no conseguís gente. Por supuesto, entonces a lo que voy, que si este cúmulo de las personas que están marginadas, el sector social marginado, no le das la impronta de ayuda necesaria para que, digamos, se despegue de esa etiqueta, pero sino que, ¿qué haces? Alimentás la marginalidad de ese sector. Ya no es una bolita chiquita. Mirá lo que pasa. Claro. Llega un momento que el sector que genera más riqueza, estoy hablando, digamos, más posible para todo. No lo estigmatizás, lo señalás, lo condenás, lo ultrajás, lo expoliás, y llega un momento que, digamos, la parte pasiva es una torta tan grande que la parte... ¿Me explico? Entonces, esas son las cuestiones que hoy no han avisorado este gobierno, ni hablar, ha insuflado la torta de todo este gobierno. Pero tampoco el gobierno anterior. A lo largo de nuestras charlas ha superado todas las expectativas de todo el mundo. Totalmente. Nunca pensamos que iba a ser una inutilidad tan grande y que la mitad del gobierno diga como que no es parte del gobierno y la otra mitad del gobierno esté sola. Estamos totalmente alocados, que no podría pasar. Eso viene a raíz de la pasividad de la sociedad. Tenemos una sociedad demasiado pasiva ante las aberraciones y ante la corrupción. En otro país, como vos hablás de Francia, por ejemplo, cualquier problema, el pueblo salta. Acá el único salto que nos recordamos a lo largo de la historia es el 2001. Sí. Pero fue porque captaron los depósitos de los clase media, de la clase media, y saltamos todo. Sí. Pero después el pueblo se banca lo que venga, porque también es cómplice de participar en esto. Yo creo que esta gran capacidad que hemos, digamos, desarrollado de falta de reacción,
de pasividad, sí, de aguante, de tolerancia exacerbada, nos llevó al carril directamente de acomodaticio, de decir, bueno, digamos, este escenario es el que existe, no reacciono y lo naturalizo, porque eso es lo peor. Cuando vos tenés claro, un enfermo terminal, mira, te claro. cuento, vos tenés un enfermo terminal, todo el médico te visita, te da esta medicina, te va agregando, vos en un momento vos convivís con el enfermo terminal y ya directamente naturalizás y no hay manera de que salga ni posoperatorio ni nada por el estilo. Bueno, Argentina hoy está cauterizada en su capacidad de reaccionar. Sí. Y esto, la gran responsabilidad, por supuesto, de la sociedad. ¿A qué me refiero? Como bien decías, en el 2001 dijeron, bueno, se rompió la política, y así estaban los políticos, porque se Y destruyó. claro, bueno, eran Bueno, que se vayan todos. pero hoy hay gran voto que no lo están viendo los políticos. Por ahí en estas elecciones provinciales hay provincias donde directamente el voto, digamos, impugnados, más votos en blanco, hay provincias que casi el Supera, 50%, sí, sí, claro, claro. Es una de las reacciones de la sociedad, por eso, entonces, que creo que estamos cerca de que ocurra también en las elecciones PASO. por eso, entonces a lo que voy es, acá se están armando su fiesta paralela, ¿sí? Lamentablemente la fiesta paralela que arman los políticos pues están totalmente alejados de la realidad de lo que nos pasa a los ciudadanos, a la media de los ciudadanos argentinos, lamentablemente hace que nosotros también giremos en torno a, como te dije, no tenemos agenda propia, sino agenda electoral. Y me refiero a que si Massa está ajustando con pinzas los eventos económicos de lanzamiento para su candidatura, bueno, ahora tenés cuánto está cotizando el dólar. Escuchame lo que estamos hablando, Raúl, ¿eh? Yo no sé después del 13 de agosto qué pasa, ¿eh? ¿Me seguís lo que estoy diciendo? ¿Y cómo no te voy a seguir? Recordá, Es impresionante, sabés que hay elementos que me quedaron marcados a fuego en mi largo tiempo de profesional, que fue el Rodrigazo, con mi primer auto. Después, el plan primavera de Alfonsín, donde decía, bueno, arreglamos todo, pero congelaba todo, entonces los gastos seguían siendo mayores que los ingresos y por ende el final era inexorable, era cuestión de tiempo. Y después todo este gobierno, cuarto gobierno kirchnerista, que tuvo la gran posibilidad en el primero y que no la supieron aprovechar para poder hacer un cambio real del país. Porque todo lo que había armado Duhalde junto con Remes-Lenikov, Todesca y después su ministro de Economía que siguió con Néstor, que era el de Duhalde, el radical, no me acuerdo el nombre ahora, pero el que salió en Pinamar con los soquetes y lo cargaban demasiado, la baña. Siguieron todo eso, tuvieron un excelente cambio para Argentina del 2003 al 2007. ¿Y qué hicieron? Nada. Todo lo que vos dijiste que había que hacer se podría haber hecho con los famosos superávit, los superávit paralelos, que teníamos superávit en todo, en vez de pagarle al fondo, invertir en las pymes, invertir en el desarrollo del país, invertir en los lugares que están abandonados, sin cloacas, sin gas, sin nada. Y hoy seríamos otro país, pero las decisiones las toman los políticos. No, por ello que queríamos echar en el 2001. Claro, bueno, pero ahora vamos a ver qué le pasó a Mauricio Macri, ¿no? No, perdón. Yo hablo de la etapa de Néstor, económicamente, que era el cambio de Argentina. Podía haberla cambiado. Sí, independientemente se llamara Néstor, Gretel o Raúl. Sí, lo podía haber cambiado. No lo totalmente. Macri totalmente. nos vendió un cambio que no existió. No, pero quiero hablarte algo de Mauricio Macri, por eso quiero hacer un paralelo con lo que vos decís. Vos me decís recién los políticos no toman las decisiones. Hay veces que estás mal asesorado. La camarilla que rodeó a Mauricio Macri, porque ese es el problema. La camarilla que hoy él se arrepiente y hoy sale al frente, pero ¿por qué hoy sale sin tapujo y dice lo que tiene que decir? Y porque no se candidatea. Entonces, el mal asesoramiento que tuvo en su momento, donde tendría que haber asumido, a ver, yo te cuento, la gente realmente, por eso llama el cambio, o sea, la gente lo votó para un cambio, ese cambio nunca vino. Ni más ni menos, ni más. Entonces, el grupo que lo asesoró, mal asesoramiento que lo llevó a la perdición, hace que hoy, lamentablemente, dice, no, si Macri nos dejó como estamos, mal asesorado por todas las veces, otro de la rúa con el hijo. O sea, fíjate cómo a veces vos decís, che, voto a esta persona, pero esta persona tiene la personalidad, las agallas suficiente, tiene las convicciones, sabe lo que va a hacer o es jarabe de pico. ¿Y eso con quién está rodeado? ¿Y con quién está rodeado? ¿Con quién está? Y metemos lo mismo con Milei.
Claro. Porque si nos ponemos a gritar y a hacer el show, viste, televisivo, no se gobierna un país acá a los gritos o diciendo que prenden, que incendien el Banco Bueno, Central. Macri yo creo que a diferencia de Milei no era tan personalista. Milei es demasiado personalista, por eso opacó a toda la gente con valor, que muchos la tienen, de su lado. Sí. O sea, estuvo con Esper y se peleó, con López Murphy se peleó con un montón de gente porque la figura es él. Totalmente, bueno, y por eso ahora, bueno, espera ahora que... Eso es lo peligroso. Totalmente. Bueno, Esper que ahora forma parte, bueno, del equipo, vamos a ver qué va a pasar ahora con la oposición que, bueno, se incorporó, ¿no? La verdad que el escenario está bastante complejo, pero vuelvo a decir, complejo. A mí yo veo los índices de tasa, de lo que es la tasa de inflación a nivel regional, vamos el caso de Brasil, 3,94 de tasa de inflación. O sea, digo, un argentino dice, me voy a Brasil, bueno, vamos al caso de Uruguay, 7,10, o sea, número Chile, 8,7. Brasil, lo que dijiste, y revaluación del real. Claro. O sea, ahí nadie habla del dólar. El real cada vez vale menos, o cada vez vale más. Bueno, ahí está. Entonces, te cuento. Vos te vas a Brasil, guay que vos saques un billete de $1, pero ni para pagarte un cafecito, no, ni nada, para... no te toman ahí. No hay manera... Y Uruguay igual. Y Chile lo mismo, te digo, porque yo estuve en Chile, estuve Chile tiempo también. en Chile, conozco lo que es la realidad, estuve en Chile, en Brasil, o sea, bueno, Perú. Nadie tiene en la enfermedad dolarística que tenemos nosotros, eso es seguro. Nadie lo tiene en toda Latinoamérica. Ahora, salvo Ecuador, que su moneda es el dólar. Claro, exactamente. Y Ecuador, les cuento cuánto tenemos de tasa de inflación, tenemos 1,97, ¿sí? Interés, ojo, tasa de interés 8,96. ¿Es algo moderado? Bueno, sí, pero igual. 8,96. Pensando que es dolarizado, es alto. Claro, sí, aún así es alto. Pero a lo que voy es azaroso la reacción de los argentinos, es azaroso que uno tenga la psicopatía mental y el trabajito mental de hacer horadado para decir, che, no confío en la moneda nacional, me refugio como moneda de ahorro en el dólar. No es azaroso, no es que nosotros, no quiero que nos victimicemos nosotros como sociedad, porque nosotros reaccionamos en base a las medidas políticas económicas que se toman en un plano macro que nos exceden a nosotros, los ciudadanos. Sí, ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque si no parece que no, los argentinos tienen la psicopatía. Por más que vos te hagas el más patriota del mundo, llega un momento que vos lo que tenés ahora en pesos, el mes que viene vas y compras media bolsita en el supermercado. Sí, cada vez compras menos. Cada vez compras menos. Claro, a lo que voy es que nosotros reaccionamos en función del paraguas de plomo que nos ha construido, o el cielo de acero, porque es lo mismo, que nos ha construido la clase política. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces... En algo coincidimos con Milei, son una casta. En eso sí. En algo coincidimos con Milei. Son una casta que nos cuesta mucho y que no solo nos costó económicamente, nos costó a nivel educación, nos costó a nivel salud, ahora lo estamos valorando y lo estamos viendo mucho más. Y nos costó a nivel futuro. O sea, nosotros, jubilados, después de aportado un montón de tiempo, vos te sentís estafado. Y que todavía te lo digan en la cara. Sí. O sea, cada uno que avanza muerde más del jubilado, que es el que más se debería defender. Y que en los países del mundo que hablamos nosotros, se los defiende mucho. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque sus fondos son para ellos, no son para los demás. No son para la clase política, son para ellos. Totalmente, ¿no? Lo que estás hablando, bueno, sin ir más lejos, digamos, a todo lo que es la Unión Europea, cómo funciona el sistema sanitario de protección, es tremendo. Espectacular. Es impresionante. Pero funciona. Sí, claro. Vos tenés que ver los barrios realizados en Suiza para los jubilados suizos. Son extraordinarios y son barrios perfectos, con todos los servicios, y todo para jubilados, desde gimnasio hasta pileta, hasta hipermercado, farmacia, todo. Y se los valora. Esa es la diferencia. Acá no valoramos nada. Es que cuando estamos hablando de los jubilados, hablamos de aquellos hombres y mujeres que forjaron todo lo que hoy tenemos en el presente. Sí. O sea, parece que hay una política de descarte. Bueno, todos nosotros somos consecuencia de europeos que salieron de Europa a venir a hacerse en América. No a venir a estafar a América, a venir a laburar en América, que sus hijos progresaran en América y romperse el tuje lo suficiente como para poder progresar. Con muchos hijos y pidiendo y agradeciendo a Dios haberse salvado de una guerra. La que sea,
la española, la italiana, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, era lo mismo. Bueno, ahí ya estamos entrando en un plano sociológico y también Bien. psicosocial. Te voy a explicar por qué. Porque esa cultura que vos me estás hablando del esfuerzo, del sacrificio, del orgullo de decir esto lo obtuve por esfuerzo personal, Sí, porque me forcé. A ver, yo imagino, yo te comento mi caso, pero como el de muchas personas, mis abuelos eran, a ver, mi abuelo empleado del ferrocarril argentino, mi otro abuelo era de la construcción, mi abuela empezó a trabajar a los 8 años de edad cosiendo en una fábrica, mi claro. otra abuela también, en otra fábrica también, o sea, era gente que empezó de abajo. Después, mis padres, profesionales, ¿sí? Egresados de la Bueno, UBA, profesionales. claro, Y claro. ahora, y nosotros, la generación que somos los nietos, pero hay un sentido de progreso, de evolución, de decir, che, orgullo. Hoy, te cuento, Sí, Raúl, pero vos aprendiste de ahí. bueno, pero aprendí, bueno, por eso te Vos quiero fuiste decir, hoy educada de ahí. la generación de hoy, la generación Z, como la quieras llamar, que esto a mí no me gusta mucho hablar de la generación, porque la verdad que no me va todo este vocabulario, pero hoy anda a decirles que se esfuercen, anda a decirles que realmente, bueno, administren bien el uso del tiempo, ¿sí? Para forjarse un presente. Sí, pero Hoy hay todo una eso, cultura de facilismo, te digo. sí, sí, todo eso es consecuencia del consumismo y del facilismo. Totalmente. O sea, vos ves los chicos, chicos para nosotros ya no chicos, 30, Sí, 40 años sí, jugando a la sí, Play, sí, ves a tremendo. los niños, infantes, mis nietos, víctimas de una pantalla Sí, permanente, sí, o para ver dibujitos o para jugar, sí, y vos te imaginás y traspolás, y yo me agarro la cabeza. sí. No quiero parecer viejo pedante ni nada por el estilo, No, me agarro la no. cabeza. Pero a ver, Raúl, Porque el futuro es eso. cuántas veces vos estás en una sala de espera y ves un matrimonio joven y hay una criatura con un silencio y uy, qué educado? Está en silencio y vos lo ves así. Claro, ¿Sí? está con el cosito jugando con O una, jugando con o el en el teléfono, celular, con lo que sea. en silencio. Yo Bueno, ves las cenas y los almuerzos sí, hoy a restaurantes que premian al que deja el celular. claro. Eso ya nos da una pauta porque ya no hay edad y es cualquiera. Pero vos fíjate que cómo está disfrazado con cuidamos el ambiente, entonces vos querés ver qué comer y la carta la tenés que escanear con un código Escanear QR. por un código QR. Te lo dicen que cuidamos el ambiente, que no te damos carta en papel, pero a vos ya te llegan 80 mensajes, te entretuviste, no prestaste atención en la conversación, escaneado con el QR, no, mira, dame una carta en papel. Me repudre eso, me repudre O eso. sea, Lo que pasa es que, claro, vos decís, dice que bueno, es un viejo que no sabe manejar nada, pero la verdad me repudre. Yo tengo ganas como vos, ir al restaurante, quiero agarrar la carta, leer todo y decir, bueno, claro, dame esto. Y sí, está bien. pero por supuesto, pero esto en realidad, vuelvo a decir, No es hay todo. progreso, no es No, pero a progreso. ver, Esto no es progreso. hay todo un paraguas que nos han vendido, que nosotros sabemos que todo esto se enmarca en esta agenda transnacional, que es la Agenda 2030, que siempre hemos hablado en tu programa, que bueno, es una agenda donde el tema ambiental, por ejemplo, está atravesado en todas las aristas, el Sí, plano claro, industrial, el claro. desarrollo digamos, económico, bueno, el desarrollo de políticas. Bueno, llega un momento que permea tanto que incluso en los programas de convivencia social, lo ambiental realmente te modifica a vos, Sí, claro. digamos, tus costumbres, como recién mencionamos esto y sin hablar de tantas otras De costumbres más, ¿no? tantas otras cosas, sí. Esto como con un monito que ves que cambia la sociedad totalmente. Y todo Totalmente. eso nos trae las consecuencias del facilismo, del la quiero servida, del no me esfuerzo nada. Y si todo eso lo generalizás, donde vos ves una clase política que no tiene problema, una clase sindical que no tiene problema, una clase empresaria que muchas veces no tiene problema por protección, decís, ¿qué hemos hecho de este país? Yo me lo planteo, vos por suerte no, porque tenés mucho más tiempo, pero yo digo, yo soy culpable de todo lo que pasó por haberme callado la boca. Y Mm, ahora no me callo más. Está bien, claro. quizás sea demasiado tarde, pero realmente tenemos que tratar que la sociedad reaccione no en el facilismo, no en la cosa sencillita y con dos medidas resuelvo todo, porque si no, no estaríamos hace 70 años yendo para atrás. Lo que pasa es que ningún candidato quiere hablar por las Plantea claras. nada, nada, Ningún candidato quiere hablar con las claras con esto que recién hablamos hace un ratito. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué claro. pasa con un sector hoy parasitario, que realmente la famosa ubre de la vaca, digamos, que va creciendo, macrocefálico, deformado, digamos, al estilo ramificado como un gran pulpo,
que hoy está atrapando todos los sectores, porque cuando hay una deficiencia y una corrupción, se genera dependencia, se genera marginalidad social, porque también hoy le conviene a la política que existan los marginados sociales, porque si no, no tiene razón de ser la política. Claro, claro. La política se nutre, se alimenta de esa marginalidad social. Entonces decís, che, pará, ¿querés erradicar realmente la enfermedad terminal o querés seguir siendo con la bata, me he visto de médico con una bata blanca toda tu santa vida, total tengo el enfermo terminal y bueno, tengo el calle fijo por mes? Estamos hablando de eso. Y sí, ni más ni menos. Gretel, se nos termina el tiempo. La verdad me quedaría toda una tarde hablando con vos porque es interesante, porque además nos ramificamos y nos potenciamos, ¿no? Así que sí, está muy bueno. Por lo pronto te comprometo que cuando todo esto ya se defina, volvamos a charlar y ver qué nos depara el destino para votar, porque hoy no lo sabemos, ni quién, ni si viene Pichichi, viene Sergio o qué viene. Pero cuando estemos definidos, tenemos otra charla y charlamos de lo que deberíamos hacer como argentinos. ¿Qué te parece? Totalmente, me parece muy bien, me parece muy bien. Contá conmigo. Te agradezco un montón esta charla, como siempre, la deferencia de atendernos. Un saludo a tu familia, que a tu hermana no la conozco, pero sí a tu hermano personalmente, un abrazo muy grande. Y próximamente hablaremos de todo esto que a los argentinos nos hace falta pensar a la hora de darnos cuenta que el poder lo damos nosotros. Totalmente. No nos borremos. No somos una sociedad vacunada, tenemos capacidad de reaccionar. Exactamente. Muchísimas gracias, Gretel. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. Un lujo para todos nosotros. Chau, chau. Hasta pronto.